por debajo del diafragma. Vale decir que una cosa que nosotros habíamos dicho que es importante tener en cuenta en las clases anteriores es que desde el punto de vista esquelético nosotros hablamos del abdomen considerando la cavidad que está por debajo del diafragma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas vísceras del abdomen que desde el punto de vista esquelético nosotros las vamos a encontrar dentro de la cavidad torácica, es decir, desde el punto de vista esquelético van a ser vísceras torácicas. Esperen que vamos a ver si ha entrado alguien más ahí. Así lo admitimos a Rocío, que está ahí, si no se va a quedar colgada. Bueno, entonces, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es decir, vale decir que esto que nosotros tenemos acá es el diafragma. Y como pueden observar ustedes, por debajo del diafragma nosotros encontramos el abdomen y vísceras que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, pero desde el punto de vista esquelético son torácicas. Y por otro lado, ¿por qué hablamos de cavidad abdominopelviana? Porque la cavidad abdominal se va a extender hacia la parte inferior, hacia la pelvis. Eso que ven por transparencia ustedes ahí, corresponde a lo que se llama el hueso ilíaco o el hueso coxal, que es el hueso generalmente de la pelvis, que va a constituir todo lo que son las paredes anterolaterales de la pelvis, y que van a estar cerradas por detrás por el sacrocoxis, como ya lo veremos en su momento. Es decir, que todas esas vísceras se extienden o se continúan hacia la cavidad pelviana y bueno, van a tener determinadas características porque dentro de la pelvis incluso hay una zona que nosotros denominamos la pelvis menor o la pelvis propiamente dicha, donde se alojan estructuras correspondientes al tubo digestivo, al aparato geniturinario y que, bueno, van a estar en relación también con la parte del abdomen hacia su parte superior, hacia su región superior, o pueden ubicarse en la parte superior. Vamos a ver si entró alguien más por ahí. A ver quién es. Ahí, Franco. Vamos a ver que Franco quiere entrar. A ver, lo dejamos entrar. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros ubicamos el abdomen desde el diafragma hacia la parte superior y su continuación hacia la región pelviana. Dentro de estas características de la cavidad abdominopelviana, que nosotros lo denominamos, vamos a ver que existen una serie de divisiones que nos permiten fragmentar esta cavidad abdominopelviana en distintos sectores. Esto fundamentalmente está destinado a ¿qué? A ubicarnos en las vísceras que hay en esos sectores y relacionarlos íntimamente con los procesos patológicos que pueden llegar a sufrir. Para que ustedes tengan en cuenta, lo vamos a ejemplificar así en forma gráfica, nosotros vamos a tener dos líneas que son verticales, que generalmente se relacionan con la clavícula de ese nivel, que es lo que se denomina la línea medio clavicular, que coincide generalmente a veces con la parte de la glándula mamaria, a este nivel, la parte del pezón, en la parte media, pero generalmente nosotros lo relacionamos fundamentalmente con ¿qué? Con esa estructura que está ahí, que es la clavícula, la línea medio clavicular, que como ustedes pueden ver, hacia la parte inferior, llegando hasta la región pelviana. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta son dos líneas horizontales. La línea que se llama subcostal, que es esa que está ahí, que pasa a nivel de la décima costilla. Tengan en cuenta, o sea, vamos a ver cuando vemos tragocio, que la décima costilla es la parte final del tórax por su porción lateral, porque las dos últimas costillas, la 11 y la 12, son costillas que son flotantes, se encuentran por la parte posterior y no tienen injerencia fundamentalmente dentro de esta división topográfica que vamos a hacer del abdomen. Entonces, tomamos como punto de referencia esta línea que es la línea subcostal que está ahí. Y otra línea que vamos a tener en cuenta es la línea bicrestilia o la línea biilíaca. Se llama bicrestilia porque a veces está en relación con la cresta ilíaca, pero nosotros generalmente la que tomamos es la biilíaca porque ahí hay una estructura ósea que es la espina ilíaca anterosuperior que pertenece al hueso coxal, en el borde de la pelvis mayor. Entonces, esa estructura, la espina ilíaca anterosuperior, si nosotros la unimos, vamos a tener la línea biilíaca.
Entonces, esto determina que nosotros podamos dividir esta cavidad abdominal en forma topográfica en 9 regiones. Vamos a ver, discúlpenme si hay alguien que quiere ingresar por allí, lo vamos a dejar entrar. Entonces, como estábamos hablando, ¿cuáles son las 9 regiones que corresponden a esta división topográfica del abdomen? A nivel central superior, nosotros vamos a tomar una zona que se llama la zona del epigastrio. Esto es lo que normalmente se denomina la boca del estómago, a este nivel. Y coincide porque ahí vamos a encontrar gran parte del estómago, que es por transparencia esa víscera que nosotros tenemos ahí, que ya la vamos a ver con más detalle. Este epigastrio está limitado a ambos lados ¿por quién? Por los hipocondrios. El hipocondrio es una región que se divide en derecho e izquierdo y que va a alojar fundamentalmente el derecho a la mayor parte del hígado, como ustedes pueden observar ahí, este es el hígado, fíjense que la mayor parte del hígado está ubicado ahí en el hipocondrio derecho, pero se extiende por el epigastrio y ahí incluso llega al hipocondrio izquierdo. También la vesícula biliar, la parte del duodeno, el colon, específicamente el colon derecho en su finalización, ahí el ángulo derecho del colon, que ya lo vamos a ver cuál es, y por otro lado también el hipocondrio izquierdo. Ese hipocondrio izquierdo va a alojar al estómago también, ya veremos que gran parte del fondo del estómago está ubicado en ese hipocondrio izquierdo, también está ubicado a ese nivel el vaso, que es la víscera esplénica que nosotros tenemos a este nivel, relacionado con la parte del aparato circulatorio y linfático fundamentalmente, y el ángulo izquierdo del colon, como ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, esta es la parte superior. La parte media encuentra, por debajo del epigastrio, a la región umbilical. Esa región umbilical que nosotros tenemos en la parte central y media, bueno, va a estar ocupada fundamentalmente por el intestino delgado. Y lateralmente a ella vamos a encontrar los flancos, tanto del flanco derecho como del flanco izquierdo, que están ocupados ¿por quién? Por los correspondientes colon derecho hacia el lado, colon ascendente hacia la derecha, y colon descendente hacia la izquierda. Amén de otras estructuras que también forman parte del intestino delgado y hacia la parte profunda, la parte renal, como ya vamos a ir observando. Pero fundamentalmente la región de los flancos están ubicados a ambos lados de la región umbilical. Y en la parte central inferior vamos a encontrar el hipogastrio. Recuerden, este es el epigastrio, este es el hipogastrio, que está en relación fundamentalmente con la región pelviana y las vísceras de la pelvis. A ese nivel vamos a ver que se ubica generalmente la parte de vejiga, y en la parte posterior a la vejiga, en el caso de la pelvis femenina, el útero con el comienzo de los anexos, y hacia atrás todo lo que corresponde al colon sigmoide o hilo pelviano, que está acá, y el recto. Esta es la última porción del intestino grueso, o del intestino en sí, que se va a continuar hacia la pelvis con el conducto anal. Entonces, eso está en la zona del hipogastrio. Y lateralmente al hipogastrio, las denominadas fosas ilíacas. Fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, que están ocupadas generalmente, como ustedes pueden apreciar, en la parte derecha por el seco apéndice, que es una estructura que corresponde al intestino grueso, el comienzo del colon, y hacia el lado derecho con el colon iliopelviano o colon sigmoide. Por supuesto que a ese nivel, por ahí también discurre la parte de los uréteres, que es la vía excretora del riñón, y es importante tener en cuenta en la mujer la presencia de los anexos. Ya vamos a ver, cuando damos aparato genitourinario, las estructuras que corresponden a el ovario y la trompa con los otros elementos que forman parte de los anexos, que bueno, se ubican generalmente en estas fosas ilíacas derecha e izquierda. Entonces, esa es la división topográfica general de la parte del abdomen. Por eso es importante decir, por ejemplo, cuando hay un paciente que manifiesta dolor en el hipocondrio derecho, bueno, lo más probable es que tenga a lo mejor un proceso de tipo biliar o relacionado con la parte hepática o generalmente con la parte del duodeno, del intestino, de la parte principal del intestino delgado. A diferencia, por ejemplo, cuando hay un paciente con dolor en la fosa ilíaca derecha, a este nivel.
que uno lo que más piensa, lo más probable que tenga, es un problema, un proceso tipo apendicular o una inflamación del ciego. Una tiflitis, que se llama, es un proceso inflamatorio que está relacionado con la parte del seco apéndice. Y además también otras cosas que pueden ocurrir a este nivel, generalmente en la mujer, es la presencia de quistes de ovario o folículos ováricos que sangran y se manifiestan por dolor. Entonces, de acuerdo a lo que manifiesta el paciente, a la ubicación del dolor, nosotros vamos a ir ubicando o relacionando ese dolor con las distintas divisiones topográficas que hacemos del abdomen. Ya vamos a ver cuando tengamos el curso que hay una serie de características que nosotros hablamos del dolor con respecto a la aparición, la localización, la intensidad, cómo se irradia ese dolor, hacia dónde va. Bueno, eso nos va a permitir en gran medida ubicarnos en la patología que tiene el paciente y fundamentalmente tratar de ubicarnos en el proceso inflamatorio o la lesión que pueda tener. Entonces es una cosa que es importante tener en cuenta de esa pared abdominal, de ese abdomen en general. Vamos a ver si hay alguien más que quiere ingresar por ahí. Lo vamos a admitir. Entonces, esta cavidad abdominal generalmente está cerrada por una pared, que es la pared abdominal. Lo importante de la pared abdominal es su constitución anatómica, porque la pared abdominal, a diferencia de la pared del tórax, como nosotros hemos visto que es ósea, o el cráneo, que es óseo, bueno, esta pared abdominal está constituida por músculos y fascias o aponeurosis. Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos músculos, en general, músculos, como vimos en la clase en la cual hablamos de las generalidades de las estructuras musculares, que había músculos que eran músculos anchos o músculos planos, que generalmente se ubicaban en distintas porciones del cuerpo y específicamente a nivel del abdomen. Y eran músculos que tenían una porción muscular lateral, o externa, como quiere decir, nosotros lo decimos lateral, y una continuación de, fíjense cómo se agotan esas fibras musculares y se continúa con una fascia, una aponeurosis, es un tejido fibroso, mucho más resistente. Bueno, esos músculos son los que van a formar parte de esta pared abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que las características generales de la pared anterolateral y posterior del abdomen, es que está constituida por músculos. Una pequeña sección del abdomen está constituida por la columna lumbar, o toda la columbar, como según los puntos que nosotros tomemos. Pero generalmente todo lo que es la pared abdominal está constituida por esas estructuras musculares, resistentes hasta cierto punto, bueno, y que permiten contener específicamente las vísceras por las características que tienen. Fíjense acá, ya vamos a tener oportunidad de ver en el curso cómo está constituida la pared, específicamente por la piel. Por debajo de la piel vamos a tener lo que es la fascia superficial. Hay una fascia que es la fascia celulosa, que es esta que está constituida por tejido célula adiposo, elementos venosos que ustedes pueden observar ahí, que está en mayor o menor medida desarrollada de acuerdo a las características de los pacientes. Y por debajo una capa que se alcanza a ver ahí, que es la capa membranosa, que es una capa más fibrosa, más dura, que ya vamos a ver cómo se va a continuar posteriormente hacia la pelvis. Entonces eso es la pared que nosotros tenemos. Por debajo de esta fascia superficial encontramos todo lo que es la parte muscular o músculo aponeurótica. Por ejemplo, acá tenemos uno de los músculos principales, que es el músculo oblicuo externo o oblicuo mayor del abdomen, que se llama, que bueno, ven las características, una estructura muscular periférica y una continuación hacia la parte central de esa fascia o esa aponeurosis. Una cosa que es importante tener en cuenta es la presencia de puntos débiles en la pared abdominal. Y esos puntos débiles van a estar relacionados específicamente a nivel del ombligo, a este nivel, en ese punto que está ahí. Recuerden que el ombligo es una zona débil de la pared que originalmente está ocupada por los sistemas vasculares de las dos arterias umbilicales, la vena umbilical, el conducto vitelino, el conducto ónfalo-mesentérico, esas estructuras que unen la placenta al feto. Entonces esto
se ubica específicamente a ese nivel, a nivel del ombligo, que generalmente después del nacimiento queda como una cicatriz cuando se corta el cordón umbilical, y eso determina que queda un punto débil a ese nivel. Cuando se altera esa pared, ese punto específicamente, es donde aparecen las hernias, por ejemplo, umbilicales, que son tan frecuentes de ver, por ejemplo, cuando ustedes ven una mujer que está embarazada, por ejemplo, por la presión que existe dentro del abdomen intraabdominal, esa pared, ese punto débil, que es un punto anatómicamente constituido, porque se ha formado desde la parte embrionaria y fetal, se debilita, aparece una hernia a nivel umbilical. Lo mismo va a ocurrir en la parte inferior, donde nosotros tenemos una región que es la región inguinal. Vamos a ver cuando hagamos el curso que hay un ligamento que se llama ligamento inguinal, que divide lo que es la región inguinal de la región femoral del miembro inferior. Bueno, a este nivel existe un ligamento, que es el ligamento inguinal, una serie de estructuras que determinan la presencia de este nivel de un conducto, que es el conducto o el trayecto inguinal. Este trayecto inguinal está formado principalmente por el descenso de esta víscera, de esta estructura que está acá, que es la gónada masculina, que es el testículo. Es lo que nosotros vamos a ver en la clase que viene. Si el testículo es la gónada primaria masculina, se forma en la región abdominal y a medida que transcurre la vía intrauterina, desciende por la pared abdominal y va formando ese conducto inguinal o ese trayecto inguinal para alojarse posteriormente, en última instancia, en la región escrotal. Bueno, esta región, la región inguinal, también se considera una región débil, un punto débil, una estructura anatómicamente débil, que es posible de tener hernias, que son las famosas hernias inguinales que se producen, generalmente son más frecuentes en el hombre por las actividades laborales que realiza, la fuerza y demás. Entonces, es una cosa que tienen que tener en cuenta de la pared abdominal, que está constituida por una estructura muscular y fibrosa importante, una fascia que es relativamente importante y fuerte, pero bueno, no está exenta de sufrir procesos que están relacionados fundamentalmente con la debilidad de algunos puntos que existen dentro de la pared, fundamentalmente la región inguinal y la región muscular. Entonces es una cosa que ya la vamos a ver con más detalle cuando veamos el curso, pero bueno, como para que ustedes vayan teniendo información. Si nosotros nos adentramos a la cavidad abdominal, vamos a encontrar las vísceras que corresponden al tubo digestivo por un lado y a las glándulas anexas por el otro lado. El tubo digestivo es la continuación de todo lo que es la estructura que comienza en la parte superior, en la faringe, que es un conducto que forma parte del aparato respiratorio y digestivo, y esa faringe se va a continuar con el esófago, que nosotros hemos visto a nivel del tórax. Cuando vimos la parte del tórax, en general vimos un elemento ahí que es el esófago, que discurre por el tórax, que atraviesa el diafragma, que es esto que tienen acá. Fíjense, acá tenemos todo lo que es la cúpula diafragmática. Voy a decir que el diafragma derecho es más elevado que el izquierdo por la presencia específicamente de este órgano, esta víscera anexa, que es el hígado. Entonces ahí tenemos un orificio, que es el orificio esofágico, para ir hacia el esófago. Entonces este esófago se va a continuar con el estómago, como ustedes pueden observar a este nivel, y esto se va a continuar con la primera porción del intestino delgado, que ya vamos a tener oportunidad de verla con más detalle, que es el duodeno, que es esto que está acá. Bueno, esto forma parte del tubo digestivo. Y dentro de este tubo digestivo, nosotros vamos a ver la presencia de una serosa que va a cubrir las distintas partes o las distintas porciones del tubo digestivo. Esta serosa es el peritoneo. Así como nosotros hablamos de la pleura, que pleura parietal y visceral que cubría los pulmones, hablamos del pericardio, el pericardio parietal y visceral que cubre el corazón. Bueno, en el caso del abdomen, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el peritoneo. Y vamos a tener un peritoneo parietal, que es el que va a cubrir la pared, cubre la parte medial de los músculos, la parte interna de los músculos, la parte inferior del diafragma. La parte superior del diafragma está tapizada por la pleura parietal. Bueno, la parte inferior va a estar tapizada por el peritoneo parietal. Y por otro lado, vamos a ver otro peritoneo, que es el peritoneo visceral, que es el que va a unir, o va a cubrir, perdón, las vísceras de las distintas porciones de este tubo digestivo y glándulas anexas, que es el peritoneo parietal.
Y dentro de estas dependencias del peritoneo existen una serie de elementos que nos permiten, por ejemplo, unir una víscera con otra, ¿no? Por ejemplo, acá tienen el hígado, fíjense que lo hemos levantado al hígado. Acá tenemos la presencia de la vesícula biliar, que es un reservorio de bilis que produce el hígado. Ustedes habrán estudiado por química todo lo que es el metabolismo de la hemoglobina, que después se transforma en bilirrubina. Esa bilirrubina después se conjuga en el hígado y ¿dónde se acumula? En la vesícula biliar, para formar parte de las sales biliares que actúan en los procesos digestivos. Bueno, esta estructura, la estructura de la vesícula biliar, se encuentra en la parte inferior del hígado. Ya vamos a ver los conductos que tiene. Y fíjense ustedes cómo el hígado se une con el estómago, como ustedes pueden apreciar, a través de unas hojas de peritoneo. Esta estructura es lo que se llaman los epiplones, o los omentos. Omento o epiplón es lo mismo. Son hojas de peritoneo que unen una víscera con la otra. En este caso, el omento o el epiplón gastrohepático, porque une el estómago con el hígado a este nivel. Por otro lado, también vamos a ver que el estómago, como ustedes pueden ver acá tenemos la curvatura menor del estómago, acá tenemos la curvatura mayor del estómago. Esta curvatura mayor del estómago también va a tener otra dependencia del peritoneo, que es ese que está ahí, que se llama el aumento mayor. Ese aumento mayor une el estómago con una estructura que se alcanza a ver por transparencia ahí abajo, que es el colon transverso, que ya vamos a tener oportunidad de verlo enseguida. Entonces, todo esto determina las distintas relaciones y las distintas porciones que tiene este peritoneo, específicamente uniendo en este caso vísceras. Por otro lado, también tenemos otra dependencia del peritoneo, que son los ligamentos, como ese que está ahí, el ligamento hepatoduodenal, porque une el hígado con el duodeno. Bueno, ahí vamos a ver nosotros la presencia de un pedículo, que es el pedículo hepático, que así como el pedículo pulmonar tenía los bronquios, tenía la arteria y la vena pulmonar, los vasos bronquiales y demás. Bueno, el pedículo hepático va a contener una arteria, que es la arteria hepática, una vena, que es la vena porta, que la nombramos al principio cuando vemos el aparato circulatorio, y un conducto por donde se excreta o se elimina la bilis, que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, fíjense ustedes que este peritoneo va a tener distintas dependencias, específicamente según dónde se encuentre y fundamentalmente según con quién se relacione. Por otro lado, también en esta región abdominal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una víscera que es el vaso. Este vaso va a formar parte del sistema hematológico. Ya vamos a ver la importancia que tiene el vaso en todo lo que es el sistema vascular, incluso cuando ustedes han estudiado la parte de sangre o la parte de química, han visto la hemoglobina, como decía, se produce la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso, y bueno, los componentes de esa hemoglobina van a viajar hacia el hígado para formar distintas sustancias, entre ellas, por ejemplo, la bilirrubina. Y es importante el vaso en el caso de los mecanismos de defensa. Recuerdan ustedes cuando vimos el sistema linfático, la importancia que tiene el vaso, específicamente en modular o regular la parte defensiva del organismo. Entonces, estas vísceras que hemos nombrado se van a encontrar fundamentalmente en una región que se llama la región supramesocólica. ¿Y a qué se refiere esa región supramesocólica? Ya se lo voy a mostrar enseguida en otras imágenes. A una región que se encuentra o que está relacionada fundamentalmente con esa estructura que es el colon transverso. Este colon transverso, que les estoy señalando aquí, que ya lo veremos con más detenimiento en otras imágenes, tiene un meso, tiene otra dependencia peritoneo que no hemos alcanzado a ver, pues ya la vamos a ver enseguida, que divide la cavidad abdominal en una región supramesocólica, es decir, la que se encuentra por encima del colon o del mesocolon transverso, y una región inframesocólica que está relacionada fundamentalmente con el tubo digestivo, es decir, con el intestino delgado y el intestino grueso, no así como la supramesocólica, en el cual encontramos, aparte del estómago y el duodeno,
el hígado, la vía biliar, encontramos el vaso específicamente, bueno, y asoman, como pueden apreciar a ese nivel, también parte del aparato urinario, específicamente el riñón derecho, que ya lo vamos a tener, ya vamos a tener la visión o la imagen en la cual ustedes lo van a poder ver con más detalle. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, Profe, una pregunta. ¿De qué libro recomienda usted que estudiemos esto? mirá, Porque, Lina, sí, dígame. ustedes tienen dos libros que nosotros generalmente usamos en el cursado, que son el PRO o el MUR, ¿de acuerdo? Que son los dos libros que generalmente usamos. Si otro tiene, se puso el Taller, Ruiz Liar, por ejemplo, hay muchos textos, pero generalmente los chicos usan el PRO o el MUR, que son los libros específicos que nosotros, bueno, les decimos que pueden llegar a usar o a utilizar con respecto a lo que es el estudio de los temas en general. Pero cualquier de los dos libros lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Si tiene otra anatomía, perfectamente bien. Estamos hablando de cosas generales, es decir, como para que ustedes vayan ubicándose o las distintas porciones que nosotros vamos a ver, qué se considera tubo digestivo, qué se considera glándulas anexas, qué se considera vía biliar, cómo está constituido el aparato genital o geniturinario. Bueno, son generalidades que, bueno, se las vamos diagramando para que ustedes las tengan en cuenta. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Entonces, Sí, le preguntaba porque, por ejemplo, en el PRO de sistema digestivo es muy cortito lo que hay y capaz en el MUR está mucho más amplio. no, generalmente sí, digamos, todas tienen las características en general de brindarles conocimiento, es decir, lo que pasa en la parte general y después cuando ustedes entran al aparato digestivo, bueno, ahí sí nosotros tenemos, bueno, algo más largo, más, más complejo, bueno, pero de todas maneras vamos a ir, vamos en cualquiera de los libros eh, cualquiera de los libros que ustedes tengan lo pueden ver igual, no es problema eso, ¿ah? ¿De acuerdo? Así que bueno, entonces, fíjense ustedes qué pasa si nosotros sacamos, si volvemos a la imagen anterior, fíjense acá tenemos el estómago, todo lo que es el hígado, la parte del duodeno, la vía biliar. Bueno, fíjense ustedes qué pasa si yo saco el estómago, saco el hígado y saco el vaso a este nivel. Yo lo saco, lo erradico a este nivel, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver específicamente lo que me queda en la parte posterior de esta región. Fíjense, para que ustedes se ubiquen, acá tienen el colon ascendente, acá tienen el colon transverso, ven que es eso que está ahí, y acá tienen el colon descendente. Bueno, el colon tiene la característica, así como también el intestino delgado, de estar unido a la pared posterior por una estructura que también depende del peritoneo, que es eso que está ahí, que es un meso. El meso, o estructura dependiente del peritoneo, que también se denomina mesenterio, son hojas de peritoneo que unen una víscera a la pared posterior. Entonces, si ese meso está en el colon ascendente, se va a llamar mesocolon ascendente. Si está en el colon transverso, se va a llamar mesocolon transverso. Y todo eso que está ahí, que bueno, hemos sacado la parte central. Entonces ustedes ven el ángulo derecho y el ángulo izquierdo. Si ese meso está en el colon descendente, se va a llamar mesocolon descendente. Entonces, esta estructura, el colon transverso y el mesocolon, es lo que yo les decía recién, que dividía al abdomen en una región supramesocólica, que es toda esa que está por arriba, de otra región que se llama inframesocólica, que es la que está por debajo. Entonces, en la supramesocólica, ¿qué teníamos? El esófago, el estómago, la primera porción del duodeno, que es eso que está ahí, todo eso que está ahí es el duodeno. El duodeno tiene 4 porciones, primera, segunda, tercera y cuarta, es la parte fija del intestino delgado. Ese duodeno, parte de ese duodeno pertenece a la región supramesocólica. El hígado, que acá no está, con la vesícula biliar, el vaso, que también lo hemos sacado, que está al lado izquierdo. Y fíjense que ustedes, al sacar esto, ¿qué nos permite ver esta imagen? Otra porción que está relacionada, otra víscera que está relacionada con el tubo digestivo,
específicamente no con el tubo, sino con las glándulas anexas, que es el páncreas. ¿Qué es ese elemento que está ahí? Este páncreas, fíjense que está enmarcado, está íntimamente relacionado con el duodeno a este nivel, incluso esto se llama marco duodenal. Las tres primeras porciones del duodeno engloban o enmarcan a la cabeza del páncreas, que es esta víscera que está acá. Todo este páncreas, que nosotros lo vemos constituido por la cabeza, el cuello y el cuerpo, y en la parte más distal la cola, tiene una función relacionada con la formación de enzimas digestivas. Las proteasas, las lipasas, la amilasa pancreática, etcétera, etcétera, son sustancias que van a permitir la degradación de los alimentos. Y también el páncreas tiene en su parte posterior, en la cola, una estructura que está relacionada fundamentalmente con las hormonas que determinan la regulación de la glucemia, como la insulina y el glucagón. Entonces, la mayor parte del páncreas es un páncreas exócrino porque libera enzimas, la parte distal es el páncreas endócrino porque va a liberar esas hormonas. Y también esto nos permite ver las estructuras que están en la región más distal, más profunda, en la región lumbar, que son el riñón derecho y su glándula suprarrenal, que ustedes la pueden observar a ese nivel, y lo mismo en el lado izquierdo, el riñón y la suprarrenal izquierda, que nosotros tenemos ubicados en gran parte de la región lumbar y en el hipocondrio derecho e izquierdo respectivamente. Entonces, fíjense ustedes cómo las vísceras se van ubicando en distintas regiones y se van interrelacionando unas con otras. Por supuesto que dentro de esto tenemos los grandes vasos que pasan por el abdomen. Como pueden observar ustedes ahí, la aorta, esta es la aorta abdominal. Nosotros en la clase anterior vimos la aorta torácica, que descendía por el mediastino. Bueno, acá tenemos la aorta abdominal, ¿ven? Que es esa estructura que está ahí, que está dando las distintas ramas para irrigar las distintas vísceras, los distintos órganos del abdomen. Y así como tenemos un elemento arterial, que es la aorta, también tenemos un elemento venoso, que es ese que está ahí, que es la vena cava inferior. Que la vena cava es la que trae toda la sangre de los miembros inferiores, la pelvis, el abdomen, hacia el corazón derecho. Que nosotros cuando vemos el tórax, el corazón, vimos un pequeño segmento de la vena cava inferior, porque su mayor longitud nosotros la tenemos en la región abdominopelviana. Entonces, eso es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta.